Ya, ahora sí. Bueno, entonces vamos a ver el grupo de el tema que toca hoy, los platelmintos. Si nos da tiempo, pues vemos el siguiente grupo, si no, nos quedamos aquí para mañana. Los platelmintos son los animales que el segundo grupo que tiene simetría bilateral, pero tiene un proceso de cefalización concreto. Vamos a ver qué es esto de cefalización. Cuando se concentran las estructuras corporales, las estructuras sensoriales en la cabeza. Aquí vemos los gusanos planos, representan unas 20.000 especies, como su nombre lo indica, son de forma aplanada, por eso platis el mintes y gusanos planos. El minto es gusano y platis pues, viene de plano, ¿no? Lo cual está asociado a la ausencia de aparato respiratorio y circulatorio. Estos animales que son muy planos, hay suficiente la distancia es suficientemente pequeña como para que el oxígeno difunda desde el exterior hacia todas las células del organismo, no tiene aparato circulatorio, así que todas las células tienen que depender de ese proceso de difusión desde el exterior. Lo que sí vamos a ver es que tienen sistemas de depuración de nitrógeno. O sea, pareciera que en el proceso evolutivo el controlar el amonio, producto de la síntesis y de la descomposición de las proteínas, es más serio que la necesidad de un aparato circulatorio para que llevar oxígeno a todas las células, ¿no? Ya. Entonces, vemos a la izquierda arriba un turbelario de vida libre, terrestre. A la derecha, un turbelario policládido del mar. Y abajo a la izquierda vemos uno que vamos a ver próximamente cuando vaya con ustedes a la playa, a Barbasquillo. Nos vamos a encontrar con este policládido que parece una mancha negra, ¿no? Parece un bicho que llegó del espacio exterior. Y cuando uno lo voltea, pues ve que tiene, se ve mejor el estómago, ¿no? Que es translúcido por debajo. A la derecha vemos un tremato parásito, luego una planaria con los ojitos que no forman imágenes, pero sí forman, captan la luz. Y a la derecha un policladio que ven que está trasladándose, desplazándose sobre un coral. Los céstodos son organismos que viven, son estrictamente parásitos, no tienen aparato digestivo, tampoco tienen aparato circulatorio, como el filum completo, y causan pues muchos problemas en animales mamíferos sobre todo, ¿no? Entonces, puede ser de vida libre en ambientes terrestres o marinos, como los turbelarios. Todos los trematos y céstodos son parásitos y pueden tener varios hospederos. Los turbelarios son de vida libre, su locomoción es por cilios o movimientos del cuerpo. Vamos a ver que el policladio que vamos a ver en Barbasquillo se mueve por desplazamientos del cuerpo con cierta velocidad, por cierto, ¿no? El cuerpo está relleno de un tejido parenquimatoso, o sea, es sólido. El cuerpo es sólido menos el aparato digestivo, el sistema digestivo, que obviamente pues tiene una cavidad, cuyas células pueden ser totipotentes y dar origen a otras células corporales. Ya habíamos visto células totipotentes en otros organismos, en particular en las esponjas, los amebocitos podían transformarse en cualquier tipo de célula. Aquí también. Carecen de aparato circulatorio, la excreción se produce en los protonefridios. Vamos a ver entonces a qué llamamos cefalización. Habíamos visto en los nidarios, en las esponjas y en los celenterados que la cefalización no está muy manifiesta. Vean, voy a quitar esta imagen, voy a poner momentáneamente la imagen de un platelmin, de un nidario.
Ok, esto es un esquifozoario, una medusa de un esquifozoario, ven que tiene los nematocistos en la cavidad gástrica, a diferencia de los hidrozoares que no los tienen, pero ¿dónde está que no se ve bien? ¿Ven estas estructuras negras que están aquí? Lo ven en el borde de la sombrilla. Lamentablemente Barnes no lo señaló con nombre y apellido, pero estas son estructuras sensoriales que están en todo el borde de la sombrilla. Ellas son sensibles a la luz y, estos y permiten pues, que el animal perciba, responda a la luminosidad, ¿no? Entonces vemos que la cefalización aquí pues no está muy manifiesta porque está en todo el borde del organismo. Compárenlo entonces ahora con la planaria que estábamos viendo. Ok, no, esta no es. Esta. Donde aquí vemos que se concentra definitivamente el conjunto de nervios en la cabeza del animal. Es decir, la cabeza es lo que le va a enfrentar al ambiente nuevo en todo momento. La zona donde se concentran los nervios del organismo, formando lo que llamamos un cerebro, ¿no? A diferencia de lo que vamos a ver en otro grupo de organismos, porque aquí el sistema digestivo está muy poco desarrollado. En la mayoría de los organismos el cerebro va a estar alrededor del sistema gástrico, el sistema alimenticio. En las planarias, pues el sistema alimenticio está en mitad del cuerpo, como lo vemos aquí, la cavidad faríngea, mientras que el cerebro está distanciado en la parte frontal. Luego vemos el intestino ramificado. Esto es un tricladio. Tricladio pues tiene 3, 1, 2, 3. El aparato digestivo está dividido en 3 secciones. El alimento es digerido por la faringe. Vemos que tiene una boca en la parte ventral, esta parte que está en contacto con el sustrato. Hay una vaina faríngea y una cavidad faríngea por donde se ingiere el alimento. No hay ano, por lo tanto los productos de desecho tienen que ser expulsados por la boca. Hay un cordón nervioso que lo vamos a ver más adelante, mucho más detallado, ¿no? A la derecha vamos a ver las estructuras reproductivas. Estos son hermafroditas. Si tienen, vamos a ver primero el ovario, que es lo más notorio. El ovario tiene... Vamos a seguirlo, porque este nos confunde con el testículo. El ovario tiene un vitelario. El vitelario viene de la palabra vitelo, que es el material nutritivo que el organismo coloca en los huevos y servirán para abastecer de energía a la larva en desarrollo mientras está en el huevo. Entonces, el vitelario, pues son células que suministran alimento al huevo. Hay un conducto ovovitelino y un gonoporo donde van a llegar estos huevos y se van a fecundar. Las planarias, si bien son hermafroditas, ellas no se autofecundan, sino que tienen entonces un testículo, un espermiducto, que lo vemos aquí al bordecito, ¿no? Y esto drena en un gonoporo y un bulbo penial, donde hay un pene que va a ser insertado en el atrio y va a permitir la transferencia de los espermatozoides a la otra planaria. Y aquí vemos pues, el receptáculo seminal, ¿no? Entonces, no son animales pues, con una morfología muy compleja. Les hablaba del protonefridio. Aquí comparamos en esta imagen lo que es un protonefridio, un metanefridio y un nefridio. Yo pienso que la diferencia en el desarrollo de estas estructuras filtrantes de los productos nitrogenados radica en la capacidad de recuperar el material que ingresa al tubo, que es al tubo excretor. Veamos el protonefridio, lo vemos aquí
al centro, vamos a... que quería ampliar. Ok, entonces aquí a la izquierda vemos protonefridio, a la derecha el metanefridio. Entonces, vemos que el protonefridio está embebido en un parénquima. Acuérdense que estos animales, los placentos, son sólidos. Entonces tenemos unas células que tienen un flagelo y ese flagelo drena dentro de una cavidad. Esta cavidad, vemos estas flechas que indican que aquí se genera una presión negativa y forza que el líquido pase de las células parenquimatosas hacia el interior del canal excretor. En ese canal excretor se liberan pues, los productos nitrogenados que salen al exterior con esta flecha que está indicando. ¿Qué diferencia tiene un protonefridio de un metanefridio? Me imagino yo que tiene que ver con la longitud del tubo excretor. Aquí vemos que tiene un nefrostoma. Aquí no hay nefrostoma en el protonefridio. Lo que tenemos es unas células epiteliales que rodean el tubo excretor y esas células epiteliales, entre ellas va a circular el agua del producto de las células parenquimatosas del cuerpo. Entonces, mientras que aquí en el nefrostoma tenemos una abertura con esta flecha que indica que la hemolinfa, esto es un nematodo, de un anélido, la hemolinfa entra en el protonefridio completa, así como en el riñón nuestro entra el plasma sanguíneo. En el riñón no deben entrar glóbulos. Si entraran glóbulos, más bien cuando el laboratorista que nos hace el análisis de orina encuentra glóbulos rojos en la orina, empezamos a sospechar de un proceso patológico, ¿no? Pero normalmente en nuestro riñón el glomérulo filtra el plasma de los glóbulos. Los glóbulos siguen su curso por la vena del riñón, la vena renal, y la hemolinfa, el plasma nuestro ingresa a un tubo, y luego entonces de ese tubo van a ser extraídos las sustancias útiles, sales, azúcares, mientras que los productos nitrogenados van a seguir su curso y van a ser expulsados. Entonces, igualmente pasa con el metanefridio, tenemos un nefrostoma, uno solo, una sola abertura, que ingresa a la hemolinfa, entra al tubo excretor, el tubo excretor hace una reabsorción de los productos útiles y finalmente los productos nitrogenados son expulsados. Bien, vamos ahora a comparar con vamos a reducirlo. Vemos ahora el riñón nuestro, como tiene una masa bastante grande. Tenemos una arteria renal que lleva sangre al riñón y una vena renal que saca sangre del riñón, y un uréter, ¿no? Entonces, esta arteria se ramifica en un conjunto de glomérulos, los cuales van a filtrar la sangre. Los glóbulos quedan de un lado y el plasma pasa hacia el uréter. El uréter va a... bueno, ya va. Es que aquí internamente lo que llaman médula y nefrón, vamos a verlo aquí a la izquierda. Vemos que tenemos entonces una arteria, la verdad que se ve bien chiquito, vamos a ponerlo más grande.
Ok, la verdad es que las letras se ven mal, ¿no? Entonces tenemos la arteria aferente, ingresa sangre al glomérulo, el glomérulo, la arteria se ramifica en una serie de vasos más pequeños. Estos vasos van a liberar el plasma que va a pasar a este conducto gris que vemos acá. Ese conducto gris vemos que forma parte de un largo tubo que se contorsiona, forma el asa de Henle y termina en el canal excretor, que es el uréter. Entonces, este tubo gris vemos que está rodeado a su vez de un conjunto de vasos sanguíneos ¿cuál es su función? La reabsorción. La manera como funciona es que yo libero el plasma completo, lo meto en el tubo gris. El plasma tiene muchas sustancias que son útiles para el cuerpo. Entonces vamos a reabsorber las sales, los azúcares, los aminoácidos que están allí pues circulando, pero nos interesa conservar y vamos filtrando de vuelta. Y al final van a quedar los productos nitrogenados y algunas sales, ¿no? Que van a pasar al tubo excretor. Así como funciona en nuestro riñón, así funciona en todos los animales, salvo en el protonefridio, que no tiene este canal prolongado para reabsorción de las sales. ¿Se entendió esto? Porque esto es válido para todos los animales. ¿Hay alguna duda? Oye, gente, ustedes me cuesta que emitan palabras. Sé de su timbre de voz porque dicen presente, pero si no, ni siquiera los oyeran. Bueno, entonces aquí esta imagen es muy pobre porque las letras se ven muy chiquititas. A ver si se puede ver algo allá, no lo pudimos ver. Tengo que cambiar los lentes para poder ver las letritas. Ok, entonces, arriba vemos un turbelario muy primitivo, no tiene cavidad gástrica. Lo que tiene es un sitio digestivo donde las sustancias van a ser captadas por las células de la periferia y llevadas hasta el sitio donde va a ocurrir la digestión, y desde allí difunde la sustancia nutritiva hacia el resto de las células del cuerpo. Tiene unas células glandulares, una cavidad parenquimática, como todos los turbelarios, y el sitio digestivo. Al medio tenemos un tricladio, no, un policladio. Bueno, dice policlado. Bueno, entonces vemos que tiene, a ver, ¿qué distinguimos en el cuerpo, no? Entonces hay un epitelio que recubre todo el cuerpo. Sabemos que como no hay aparato digestivo, no hay aparato circulatorio ni respiratorio, todo el oxígeno que existe para las células tiene que difundir desde el exterior hacia adentro, ¿no? Entonces vemos que hay unas células pigmentadas que le dan color a estos animales, estos colores vistosos que vimos en la primera foto. Tiene una matriz que no se puede distinguir. Bueno, hay unos músculos, ¿no? Ven estas fibras musculares verticales que permiten que el animal se contraiga y al contraerse se expande. Fíjate, como el animal es sólido, cuando yo contraigo los músculos verticales, el animal tiene que expandirse. Y cuando contraigo, tiene que haber músculos entonces contradictorios que me contraen el animal. Dice, fíjese, capa muscular circular. Eso significa que cuando se contraen, el animal se expande. Igualmente, cuando estos animales, el músculos verticales se contraen, el animal se expande, pero en dirección contraria, ¿no? Entonces, de esta manera, el animal logra movimiento contrayendo y expandiendo. La expansión es igual que en el caso nuestro, los músculos nuestros, yo puedo contraerlos, pero no puedo restituir el tamaño muscular activamente, sino que tiene que ser pasivamente.
Entonces, en nuestros músculos, yo contraigo uno y expando el otro pasivamente. La expansión es pasiva. Igualmente, en el caso de las planarias, yo contraigo un músculo y lo extiendo cuando contraigo otro antagónico. ¿Se entiende esta parte? Que a lo mejor no me explico bien, pero piensen mecánicamente. En el caso de nuestro brazo, yo contraigo el brazo porque cuando estoy comiendo me llevo la cuchara a la boca. Eso significa que estoy contrayendo los músculos del brazo que me permiten llevar la mano a la boca. En ese momento, los músculos que están del otro lado del brazo se van a expandir pasivamente. Cuando yo extiendo el brazo, los músculos que se expandieron anteriormente, se contraen y el brazo se extiende y se aleja del cuerpo. Entonces, esta forma de contracción activa y expansión pasiva funciona en todos los animales, un problema mecánico, ¿no? Luego, entonces, vemos que tiene el tubo digestivo y vemos un conjunto de células parenquimatosas. Hay un divertículo digestivo porque vemos que el aparato, donde hicieron el corte, vemos que tiene el centro del estómago, aparece en el centro de la imagen de la derecha, pero luego tenemos divertículos que son expansiones del sistema digestivo, lo vemos aquí cortadito, más pequeño, ¿no? Luego tenemos el neoblasto. Neoblastos son esas células potentes que habíamos mencionado que le pueden dar origen a cualquier tipo de célula. Hay una musculatura longitudinal, la vemos aquí a la derecha, esos cubitos. Hay células glandulares, la lámina basal y está músculo dorsoventral, ok, ya lo habíamos visto, células epidérmicas. Lo que no ve, claro, es que no hay un sistema, no veo acá señalado el sistema nervioso, ¿no? Bueno, vamos a la de abajo, es otro organismo que tiene, pues, más simple, dice pseudocele, o sea, tiene cavidades este organismo. Esto no es común en los platelmintos porque ellos son sólidos, pero aquí habla de pseudocele y una faringe, ¿no? Ah, bueno, es que aquí me está hablando de la faringe, es por donde ingresa el alimento al animal. Bueno, aquí vemos el aparato digestivo de algunos turbelarios. A la izquierda, los tres primeros pues tienen un aparato digestivo pues no diversificado, no segmentado. Los trigladios pues tienen el aparato digestivo dividido en tres segmentos. Los poligladios pues tienen el aparato digestivo en muchos segmentos. Y los acelos, A significa sin y celo sin cavidad. Entonces tiene una boca donde se ingresa, yo me había equivocado, cuando dije que el acelo captaba el alimento por endosimbiosis, no es correcto. Hay una boquita donde entra el alimento y es pasado a un sinsitio. Decíamos que un sinsitio es un tejido formado por muchas células, pero que no están segmentadas completamente, de tal manera que parece una gran célula con muchos núcleos. Así es el caso de la superficie de algunas esponjas, el caso de los hongos y el caso de nuestro corazón, que es un sinsitio. Vemos aquí el aparato nervioso de un turbelario mucho mejor detallado. Vemos cómo en la parte frontal se han concentrado los nervios que se ramifican hacia los bordes del animal. Estas estructuras blanquitas que vemos acá pues son los ocelos, y luego tenemos dos cordones nerviosos a lo largo de todo el animal. Estos dos cordones nerviosos vamos a ver que los vamos a encontrar en una cantidad de grupos animales posteriores que supuestamente derivaron de los platelmintos. Aquí vemos que un policladio pues tiene una ramificación nerviosa bastante más extensa. Bien, el segundo grupo de los platelmintos son los tremátodos. Desde el punto de vista de la salud, son animales problemáticos, todos son parásitos
solo que algunos son endoparásitos y otros son ectoparásitos. Los tematos se dividen en dos grupos, los digeneos, dos clases, ¿no? Digenea y monogenea, de acuerdo al número de generaciones hospederos en los que viven. Los digeneos tienen dos hospederos, los monogeneos tienen uno solo. Entonces vamos a ver la morfología de un digeneo. Empecemos por arriba. Tenemos dos ventosas, una en la parte frontal y otra en la parte al medio del cuerpo. Luego el aparato digestivo existe. Vamos a ver que en los cestos desaparece. El aparato digestivo está compuesto pues de la boca, una faringe, un esófago y un ciego intestinal que se extiende hasta la parte trasera del animal. No hay ano, el animal, los productos de desecho tienen que ser expulsados por la boca, igual que en los turbelarios. En la parte, vemos que el grueso de la morfología que estamos viendo es aparato reproductivo. Esto va a ser típico de muchos parásitos donde el esfuerzo, la mayor parte de la energía es puesta en producir muchos huevos. Eso parece que permite que el parásito, pues eventualmente alguno de esos huevos llegue a un hospedero y se persiste en las generaciones futuras, ¿no? Entonces vemos que son hermafroditas, tenemos un ovario, tenemos también un testículo. Veamos entonces, bueno, ya el aparato digestivo ya lo vimos. Entonces, vamos con el aparato reproductor femenino. Hay un ovario al medio que es muy prominente que conduce a un canal que va a recibir los óvulos que se van formando en el útero. Vamos, aquí vemos útero, que termina entonces en una vesícula seminal, no, perdón. El útero tiene que terminar en una zona donde se expulsan los huevos y se van a estar en contacto con los espermatozoides. Ellos no se autofecundan, ellos requieren que otro organismo los fecunde y por lo tanto va a tener un cirro, que sería una especie de pene, pero vamos a concentrarnos todavía en el aparato reproductivo femenino. Entonces teníamos el ovario, el útero, y vemos acá unas ramificaciones que dicen glándulas vitelógenas o vitelarios, que son las que forman el alimento que van a tener los huevos en su formación. Entonces, aquí hay una glándula de Mehlis que seguramente interviene en el proceso reproductivo. Entonces, yo creo que eso es toda la parte del aparato reproductivo femenino. Vamos ahora a la parte del aparato reproductivo masculino. Vemos los testículos prominentes en la parte inferior, un vaso deferente que lleva los espermatozoides hasta la vesícula seminal, donde se acumulan los espermatozoides, las glándulas prostáticas, que son las que proveen el líquido en el cual se van a estar inmersos los espermatozoides, y la bolsa del cirro y el cirro. Es decir, el cirro se inserta en la vagina, que tenemos que ver dónde está. Aquí, receptáculo seminal. ¿Lo ven acá? Lo ven al medio de todo el animal, debajo del ovario, dice receptáculo seminal. Por allí, entonces, el individuo inserta el cirro y le transfiere los espermatozoides al otro organismo, y él hará lo mismo con otro organismo, ¿no? De tal manera que no se autofecundan, sino que comparten espermatozoides. Entonces vemos que el grueso de la morfología de estos animales está concentrado en la producción de huevos. Estos huevos van a eclosionar como larvas. Las larvas van a ser de distintas características según el hospedero donde se localicen. Entonces, vemos que A es un estado larvario de los digenea. Vemos A un miracidio.
vemos que está lleno de células germinales. No vemos aparato digestivo en ellos. Esto es producto de que seguramente se alimentan de los productos alimenticios de los bebés. B es porocisto y C es una redia. La redia va a tener cercarias en su interior porque le va a dar origen a estos animales que vemos aquí a la derecha. Las D y E son cercarias, tienen una cola, ellas nadan libremente y le vamos a ver sentido ahora que veamos los ciclos. Aquí tenemos el ciclo vital de Opistorchis sinensis, que invade los conductos biliares de humanos y perros, y mamíferos en general, ¿no? Tiene 3 hospedadores, un invertebrado, un pez y un mamífero. Entonces, empecemos por el pez. El pez en su musculatura se aloja las metacercarias enquistadas. Cuando se ingiere carne de pescado mal cocinada, la metacercaria pues está viva. El consumo de pescado infestado conduce a que la metacercaria sale del quiste e ingresa al aparato digestivo y de allí invade a la vesícula biliar, donde se va a formar el Opistorchis adulto. Ese Opistorchis va a producir muchos huevos. Esos huevos salen por las heces fecales, cuando defecamos, y si defecamos en el ambiente natural, eventualmente esos huevos van a llegar al agua. Si lo hiciéramos en un sistema con cloaca o con letrina, pues no pasaría nada, el huevo allí no progresa, pero cuando sale al sistema, al ambiente natural, el caracol puede ingerirlo. Al ingerirlo en su aparato digestivo, el huevo va a sufrir una serie de transformaciones. Cuando eclosiona, va a formar primero un miracidio, un esporocisto y una redia, que es lo que veíamos aquí. El miracidio, el esporocisto y la redia. Fíjense que a pesar de que son estados larvales, hay reproducción, porque dentro de la redia se están formando las cercarias. Entonces, la cercaria eventualmente rompe la pared del caracol y sale fuera. Ella tiene pues esta colita que estamos viendo aquí, en la D y la E, eso les permite nadar. Ella tiene pues un tubo digestivo y la ventosa oral, ¿no? F es metacercaria. Ok. Entonces, ella penetra en el pez, producto de la capacidad que tiene de morder, igualmente que cuando nos estamos, vamos a ver que en el caso del esquistosoma, la cercaria puede morder y penetrar la piel de nuestro pie o de la pierna, ingresa al sistema circulatorio. Entonces, bueno, aquí vemos el ciclo, donde tenemos entonces un caracol, un pez y un mamífero, formando los tres hospedadores, ¿no? En el caso de la esquistosoma, que es otra enfermedad que nos afecta, tenemos que empecemos con la cercaria, que cuando nos estamos bañando en un río o en un lago donde hay esquistosoma, donde está el caracol, que es Bionfalaria, del género Bionfalaria, la cercaria pues penetra en la piel, pasa a los vasos sanguíneos y se va a transformar en adulto. El macho y la hembra se van a unir y van a permanecer unidos todo el tiempo y van a estar produciendo huevos, ¿no? Esos huevecillos van a pasar al intestino y del intestino el huevo embrionado sale con las heces y si cae en el ambiente natural, pues eventualmente va a llegar al miracidio, va a formar un miracidio y el miracidio penetra dentro del caracol y se repite el ciclo. El esquistosoma manzoni pues invade los vasos sanguíneos y el intestino y constituye pues un problema severo en los humanos, ¿no? Vamos ahora con otro grupo de nematodos, los monogeneos. Vemos que el monogeneo, las ventosas que antes veíamos en el digeneo, lo veíamos al medio, ahora lo va a tener al fondo, al extremo. Entonces tiene una ventosa oral y una ventosa posterior.
No hay ventosa anal porque no tienen ano, ¿eh? Igualmente tienen faringe, tienen un aparato digestivo simple y tiene pues el poro genital donde se inserta el pene de otro tremátodo. Hay un huevo, un útero, aquí está el ovario, aquí está el ovario, ¿no? El ovario, vemos una vagina donde lateral, entonces así como veíamos en el caso de los dieneos, el poro genital está en un extremo donde sale el cirro, y donde se inserta, y la vagina donde se inserta ¿cómo lo llamamos? El cirro. Ok, entonces los vitelarios los vemos distribuidos de manera más difusa. En este caso, vemos que son como racimitos de uvas dispersos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente vemos que la morfología fuerte de estos animales siguen siendo el aparato reproductor masculino y femenino. La ventosa lateral posterior pues tiene una serie de ganchos que le permiten anclarse al aparato. El conjunto completo de ventosas y ganchos se llama opistaptor. Bueno, entonces vemos que la morfología no es compleja, pero formada por tres sistemas: digestivo, aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino, y básicamente es eso, ¿no? Y el parénquima que rellena todo el organismo, no hay cavidades, como vamos a ver en los nematos, que aparece por primera vez una cavidad. Los animales entonces son muy planos, no tienen aparato circulatorio ni respiratorio, y hay difusión de los gases desde las células hacia el exterior. Vamos a ver el último grupo, los céstodos. Los céstodos pueden alcanzar enormes longitudes, pueden tener varios metros de longitud. Ellos se fijan a la pared del intestino con estos ganchos y estas ventosas, zócares ventosas, y van formando unas unidades que llamamos proglótidos. Los proglótidos carecen de aparato digestivo, ellos se alimentan, son estrictamente parásitos, viven en el intestino delgado de los hospederos, y ellos se alimentan por difusión del material alimenticio que el hospedero ha digerido. El proglótido, entonces, ya está formado solamente por aparatos reproductores. Vemos el ovario, que luego termina y el ovario rodeado de... que no veo los vitelarios acá. Tiene que haber vitelarios para que se formen el huevo reciba el material alimenticio. Vemos también el testículo, que es altamente ramificado, y un gran útero. Y básicamente, bueno, aquí vemos entonces el poro genital, donde estos animales no son masculinos y femeninos, son hermafroditas, pero no se fecundan de nuevo. Tenemos el canal excretor, que eso sí habíamos visto que mantiene el sistema de expulsión de productos nitrogenados. El proglóteo se desprende y va lleno de huevos al ambiente, él se rompe y esos huevos van a quedar liberados en el ambiente. Cuando aquí vemos el ciclo, nosotros expulsamos los proglótidos, los huevos con larva quedan en el monte. Un mamífero puede ingerirlo al comer pasto y va al aparato digestivo del mamífero. Allí se va a formar una oncosfera. La oncosfera va a pasar al aparato circulatorio y eventualmente el aparato circulatorio se va a formar un quiste, el quiste hidatídico,
que va a contener un escólex invertido y va a permanecer en la carne como, como una vesícula. Luego, esa vesícula, si es ingerida por un humano, por un mamífero, que come carne contaminada con el quiste hidatídico, pues va a recontaminar, a infestarse con el escole que cuando esta estructura sale del quiste, se rompe el quiste en el estómago y va a fijarse el escole en el intestino delgado y se repite el ciclo. En el caso de los cerdos, es donde yo lo he visto, porque lo vi en persona. En una oportunidad estaba en una zona de la sierra venezolana y mataron un cerdo. Estábamos pasando vacaciones y cuando el cerdo lo despellejan y empiezan a seccionar las partes del músculo, yo veía un montón de pelotitas blancas, parecían perlas, no se veía bien, o sea, el interior, pero yo sabía que eran quistes hidatídicos, estaba lleno el animalito, el cerdo tenía muchísimos quistes hidatídicos, que parecían eso, unas pelotitas blancas como de unos 4 o 5 milímetros, que estaban insertas en el músculo y entre los músculos también, ¿no? Entonces, esta es la manera como los cestos pues, se reproducen y se transmiten dentro de un hospedero y otro. Ok, ¿hay alguna pregunta sobre los platelmintos? No, biólogo. Hasta ahora todo claro, biólogo. Bueno, mi tutor en California, él trabajaba con el control o tratando de controlar la leishmaniasis. Una manera de hacerlo era tratando a los pacientes, ¿no? Porque si tú tienes un paciente, ya que hice los lentes, y lo tratas, el parásito desaparece del cuerpo del paciente y entonces ya no se puede seguir transmitiendo. Pero si otra manera es controlar los hospederos intermediarios. En el caso de la bilharzia, tenemos entonces el humano y un caracol. No hay otro hospedero intermediario en este caso, ¿no? Entonces, mi tutor me decía, cerca de las escuelas, los niños viven cerca de las escuelas y se bañan en ríos o lagos que están en las proximidades. Y si controláramos el caracol, el miracidio no encontraría un hospedero intermediario y se interrumpiría el ciclo de transmisión. Entonces, él decía, bueno, ¿quién come caracoles? Normalmente peces pueden comer caracoles pequeños, pero los caracoles grandes pues no están disponibles para los peces. Entonces, ¿quién sí pudiera comer caracoles? Los cangrejos o las langostas, cuando hay langostas, ¿no? Hay algunos camarones de río que tienen pinzas. Entonces, ellos introdujeron de una parte de África, ellos estaban en Kenia, introdujeron de una parte de África unos cangrejos, unas langostas que tienen unas pinzas potentes que pueden comer caracoles, ¿no? Entonces, comparaban comunidades donde se introdujeron las langostas con comunidades donde no se introdujeron. Y veían que en las comunidades donde introdujeron las langostas, los caracoles habían desaparecido, pues las langostas se los comían, y el índice de esquistosomiasis bajaba violentamente en esas comunidades, ya que no tenían los hospederos intermediarios, ¿no? Entonces, estos son políticas de salud pública que los países pues tienen que implementar para controlar parasitosis, ¿no? También las habíamos visto cuando estudiábamos los esporozoarios, el protozoario causante de la malaria. ¿Se recuerdan cómo se hizo en los años 40 en nuestros países para controlar la malaria? ¿Alguien? No, profe.
Bueno, igual bueno, tiene que recordarse, porque lo hemos discutido intensamente, porque además vemos el sistema de que usa el Ministerio de Salud Pública hoy en día para controlar los mosquitos. ¿Qué hacen? ¿Qué hace el Ministerio de Salud Pública hoy en día para controlar la población de zancudos? Oye, por la casa de ustedes, yo estoy seguro que por la casa de todos ustedes. ¿Se lo fumiga? No. ¿Qué tipo de agregando un producto gaseoso que se dispersa en el aire e invade pues las paredes, los árboles, las plantas y supuestamente cuando el zancudo se posa sobre las paredes o sobre los objetos sólidos se contamina y muere. Eso es una medida, ¿no? Y ese camioncito pasa por toda la ciudad de Manta esparciendo esos productos, ¿no? Otra medida que usan cuando visitan las casas, van caminando la gente del Ministerio de Salud Pública, es que algunos son estudiantes de la facultad, algunos de los que hacen eso. Agrega ese líquido al Agregan un líquido que se llama abate, ¿no? ese. Ok, ¿y cuál es la finalidad de ese líquido? En el agua, ¿qué va a haber? ¿Por qué lo colocan en el agua en las afueras de las casas? Lo de ahí no lo colocan cuando hay alguna larva, algo así, de moscas, cosas así. Bueno, las moscas no van a vivir, las moscas tienen larvas en la carne podrida o en objetos en descomposición, frutas, carne, etc. Los zancudos viven en el agua. La zancudo hembra coloca los huevos en cualquier cuerpo de agua. Por eso es que cuando tenemos en los alrededores de las casas o dentro de la casa tenemos floreros o tenemos llantas de carros viejas, latas, tachos. Es conveniente poner los tachos boca abajo para que cuando llueva no se llenen de agua. Al llenarse de agua, casi enseguida los zancudos van a poner huevos y a los 8 días vas a tener zancudos emergiendo de allí. Tarda 8 días la larva en alcanzar las 4 fases larvales y salir como zancudos, ¿no? Y se alimentan de una manera impresionante, porque con muy pocas algas, las esporas de las algas están en el ambiente y el agua pues, se va a contaminar con esporas de algas que va a permitir el alimento de las larvas de zancudos. Entonces, es importante no tener agua expuesta en los alrededores de nuestras casas para evitar que los zancudos encuentren un medio donde reproducirse. Los cementerios son un problema porque la gente pues lleva floreros con agua para que las flores que colocan en las tumbas pues duren más. Y sin embargo, son una fuente importante de proliferación de zancudos, los cementerios en las ciudades, ¿no? Entonces, vemos que en el caso de los esporozoarios, igual que con el caso de la bilarcia, atacamos por una parte al hospedero intermediario, el zancudo, o el vector en este caso, y por otra atacamos al paciente curándolo, eliminando entonces el parásito de la sangre de la persona que fue contaminada con malaria, o en el caso de la bilarcia, eliminamos el legitosoma usando productos químicos que matan al parásito y a su vez atacamos al caracol, que es el hospedero intermediario, ¿no? En el caso del zancudo, pues es un vector, no solamente es hospedero intermediario, sino que transmite al parásito. Entonces, estos problemas de salud pública van a ser problemas que a lo mejor ustedes, si trabajan en el Ministerio de Salud Pública, les va a tocar trabajar, les va a tocar abordar y inventar sistemas y detectar dónde están concentrados los problemas, dónde hay más pacientes y diseñar sistemas que reduzcan la parasitemia en algunos sitios. Desgraciadamente, la malaria ha sido una enfermedad histórica muy difícil de controlar porque justamente se transmite por zancudos que proliferan con mucha facilidad y evitar que haya zancudos en un sitio pues es muy difícil, ¿no? Sin embargo,
en épocas donde se hubo una intensa campaña para erradicar zancudos, pues lo lograron. Al menos en los años 40, que la malaria hacía estragos en el continente, pues el descubrimiento del DDT sirvió para mucho y salvó muchísimas vidas, ¿no? Sin embargo, luego se vio que el DDT afectaba las glándulas calcificadoras del huevo y las aves empezaron a desaparecer, producto de que los huevos no estaban bien calcificados y cuando los padres empollaban los huevos, los rompían y empezaron pues a desaparecer los pájaros, hasta que entonces se descubrió que era el DDT y dejaron de usarlo. Bien, entonces vamos a... Remache, yo creo que no te tengo... Luis Miguel Ávila llegó. Luigi Basurto. Jennifer Mantuano. Cristian Mero. Dixon Mero. Yuseli Pinalgote. Presente. Yuseli está. Sí. Y Oscar Treviño. José Vera. Ok. Profesor, yo, Pierina Castro. Castro Larcón. Castro Fernández, Castro Alarcón, Irina. Sí, sí. Asistencia. Ya. Se ve que Ya, profe. algún compañero dijo que tenías problemas para conectar. Ah, sí, profe. Ya, listo. Entonces, aquí tengo un mensaje, dice, buenos días, profesor, recién pude ingresar, pero no me dice quién es, entonces no sé quién es, ¿no? Ah, puede ser Leitón. Leitón, fuiste tú que me puso el mensaje. Leitón como que se fue a tomar café porque no me responde. Tengo asistencia. Dice, buenos días, profesor, tengo asistencia. Como no sé el nombre porque no aparece. Ah, dice Juan Remache. Juan Remache, sí, tienes asistencia, Juan. Listo, profe, gracias. Y Pierina también. Ok. Entonces, vamos al siguiente grupo, que son los agelmintos. Vamos a pasar entonces a ver animales que tienen cavidad. Hasta ahora veíamos animales que no tenían cavidad, la única cavidad corporal era el aparato digestivo, pero fuera del aparato digestivo no había otra cavidad interna. Así teníamos los nidarios, los ctenóforos y los platelmintos, que son sólidos. Vamos por primera vez a ver un grupo de animales que tiene una cavidad, y es una cavidad no rodeada por tejido ya, la batería. Entonces voy a quitar. Juan, dime si se ve. Sí, se ve. Ok.
Ok. Sí, bro. Entonces, vamos a continuar con los multicelulares, pero ahora vamos a comenzar con los asquelmintos. Los asquelmintos son un grupo de organismos que tienen cavidad aparte del aparato digestivo, y forman una serie de filas que diversos, son animales pequeños, algunos tienen gran importancia, causan problemas de salud, en particular los nematodos, o tienen importancia para la acuicultura. Los nematodos también se utilizan, no solamente causan problemas de salud, sino que también se utilizan en la acuicultura como alimento de larvas de distintos animales, en particular larvas de peces. Son muy importantes los nematodos en la agricultura por los problemas que causan o también porque son consumidores de bacterias. Entonces, vamos a iniciarnos. Ellos lo llaman, en inglés se llaman gusanos redondos, y pues nosotros los llamaremos nematodos, pero en este texto que tomé de un libro traducido, pues lo llaman gusanos redondos. Dice, los nematodos han colonizado casi todos los hábitats del planeta y desempeñan un importante papel en la degradación de la materia orgánica. Estos gusanos son extraordinariamente numerosos. Una sola manzana podrida pudiera contener hasta 100.000 nematodos, y miles de millones de ellos prosperan en cada hectárea de terreno fértil. Además, casi todas las especies vegetales y animales brindan alojamiento a varias especies de nematodos parásitos. Hay algo que, bueno, vemos la foto. Voy a calzar una foto distinta porque me interesa que vean la morfología de los nematodos. Un segundito. Ok, ven, no la están viendo.
Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se ve. Sí. Bien, entonces vamos a ver que la morfología de los grandes grupos de animales está dividida en acelomados, animales sin celoma, pseudocelomados, los nemátodos u otro grupo, nematomorfos, gastrotricos, y los celomados, que son los anélidos, los crustáceos, los equinodermos, los cordados. Entonces, ¿cómo los diferenciamos nosotros entre ellos, ¿no? Entonces, los acelomados, veíamos que los turbelarios son animales sólidos, no tienen pared corporal, tubo digestivo y no tienen sin cavidad entre la pared corporal y el tubo digestivo. Son los animales, está relleno el cuerpo del organismo con un parénquima que puede ser acelular, como en el caso de los nidarios, o celular parenquimatoso, como en el caso de los turbelarios. Entonces, no hay cavidades aparte del aparato digestivo. Los pseudocelomados sí tienen cavidad, pero la diferencia va a ser que el aparato digestivo no está recubierto con un epitelio adicional, sino que tenemos una cavidad que se llama pseudoceloma, un tubo digestivo y una cavidad digestiva y una pared celular. Lo vemos en la foto central, ¿no? ¿De dónde viene ese recubrimiento de color rosado que tiene en la parte central? Viene de las somitas mesodérmicas. El mesodermo, dice, la cavidad corporal está parcialmente recubierta, pero no completa, con el tejido derivado del mesodermo. ¿A qué llamamos mesodermo? Cuando el huevo se forma y se une el espermatozoide y forma un cigote. El cigoto empieza a dividirse y va a formar una mórula, como una mora. Luego la mórula sigue dividiéndose y va a formar una gástrula. La gástrula comienza a invaginarse por un extremo, va a formar como una especie de vaso. El vaso va a tener entonces un tejido interno y un tejido externo. Del tejido interno sale el aparato digestivo, y del tejido externo sale la piel, los huesos, el aparato, el sistema nervioso. Pero, ¿de dónde sale el mesodermo? Pues se forman unas somitas mesodérmicas que van a salir del endodermo y le van a dar origen a ese mesodermo. O sea, tendríamos ectodermo, endodermo y mesodermo. Del mesodermo se va a formar el celoma. Se va a recubrir parcialmente el pseudoceloma o completamente en el celoma que vemos en los anélidos a la izquierda. Entonces, todo deriva de la gástrula. La gástrula didérmica se va a formar en una gástrula tridérmica con la formación de las somitas mesodérmicas que le van a dar origen a la cobertura del celoma. El celoma no es más que una cavidad, pero esa cavidad va a estar recubierta o no por ese tejido mesodérmico. En el caso de que solamente esté cubierto el borde corporal, tenemos un pseudoceloma. Así vamos a tener a los anélidos, pero a los nemátodos como parte de los pseudocelomados. Entonces, los nemátodos, además de ser abundantes y omnipresentes, los nemátodos son variados. Aunque solo se han nombrado alrededor de 2.000 especies de gusanos, podría existir unas 500.000 especies. La mayoría son microscópicos, aunque algunas formas son parásitas y alcanzan hasta 1 metro de largo. Aquí vemos Ascaris, es un nemátodo que invade el intestino de los humanos y también de los otros mamíferos. Estos casos que estamos viendo aquí extremadamente complicados porque prácticamente rellenan el intestino completamente, son de animales como perros, ¿no? Y es posible pues, que el animal pues, fallezca porque al no poder comer, pues, imagínense, el intestino está completamente lleno de nemátodos, pues seguramente el perro pues, va a fallecer. Los nemátodos tienen un arreglo corporal bastante sencillo, con un intestino tubular y un pseudoceloma lleno de fluido que rodea los órganos y forma un esqueleto hidrostático. Es decir, que el animal está sometido a alta presión.
internamente. Una resistente cutícula inanimada y flexible que muda en forma periódica y encierra y protege el delgado cuerpo alargado. La muda de los gusanos redondos revela que comparten una herencia evolutiva común con los artrópodos y otros fila. Algunos zoólogos consideran que los nemátodos y los artrópodos pues están asociados de alguna manera, aunque no tienen patas los nemátodos, ¿no? Pero el hecho de que muden para poder crecer, igual que a los artrópodos, los asocian y los colocan en eidisozoos, ¿no? Eidisis es muda. Los órganos sensoriales en la cabeza del gusano permiten información a un cerebro simple compuesto de un anillo nervioso. Vamos a ver la morfología de los nemátodos y luego seguimos con esta lectura. Bien, dígame si se ve. Sí se ve. Okay. Entonces, a la izquierda vemos la estructura generalizada de un nemátodo. Empecemos por la cabeza. Vemos que tiene unas sencillas. Sencillas son unas proyecciones sensoriales. Veámoslas aquí en una imagen más ampliada. Vemos que la sencilla cefálica de un nemátodo luego tiene los labios, que son parte de la estructura con la cual el animal muerde, la boca, que también tiene sencillas labiales internas y sencillas labiales externas, y luego pues, la sencilla cefálica. Entonces, todas estas sencillas son estructuras que le permiten al animal percibir cambios ambientales. También tiene el anfibio. Los anfibios son estructuras sensoriales que las vemos a la derecha en un corte transversal. Vemos que tiene una cutícula, una abertura, y luego tiene unos cilios sensoriales y unas células basales que conectan con las neuronas. Entonces, fíjense que el anfibio está en una cápsula. Todo el nemátodo va a funcionar de acuerdo con la estructura hidráulica que tiene el organismo. Vamos a ver que, por ejemplo, seguido de en la cabeza viene la cavidad bucal, una faringe. La faringe, vean lo largo que es y lo musculosa que es. Luego esto sigue con un intestino y termina con un ano. O sea que desde el punto de vista del aparato digestivo es relativamente simple. Lo curioso es esa faringe muscular tan fuerte y que nos va a caracterizar los grupos de nemátodos. Según la faringe, uno puede identificar un nemátodo u otro de distintas especies. Alrededor de la faringe vamos a ver ahora el anillo nervioso por primera vez, porque en los platelmintos veíamos que el cerebro está en la parte frontal y la boca está al medio, en algunos turbelarios. En el caso de los nemátodos, y la boca está en el extremo frontal del animal. Pero el anillo nervioso va a aparecer aquí, alrededor de la faringe, y el resto de los grupos que vamos a seguir estudiando, van a ver que el anillo nervioso sigue estando alrededor del aparato digestivo. Luego tenemos una célula excretora que hacen las veces de nefridio, que drenan al exterior. El aparato reproductor, ellos son gonocóricos, son machos y hembras en sexos separados. Vemos que el aparato, en el caso de una hembra, pues tiene un ovario, cual va a formar los óvulos que van a ir moviéndose hacia el útero, donde van a ser fecundados. Aquí está la vagina, donde el animal macho va a insertar un cirro y va a colocar los espermatozoides para fecundar los óvulos. Aquí vemos que los espermatozoides fueron colocados y está un óvulo fecundado, ¿no? Entonces, finalmente, vemos que tenemos el ano y hay un músculo. El animal va a tener músculos longitudinales y músculos transversales que le permiten el movimiento, y la cutícula gruesa va a resistir la presión interna con que el animal mantiene este hemocele, pseudocele lleno de líquido. Bueno, aquí vemos
En el corte transversal arriba, vemos que entonces tenemos una cutícula, una hipodermis, los músculos que les mencionaba y la faringe y el canal excretor. El canal excretor de la célula excretora, ¿no? Hay un cordón nervioso ventral y debería haber... A ver, ¿qué más vemos? Un anillo nervioso alrededor de la faringe. Y el músculo está conectado al anillo nervioso. Vemos el siguiente corte, lo vemos a nivel del ovario. Entonces tenemos la cutícula, los músculos, los nervios dorsal y el nervio central. Yo sabía, había dos canales. Hay un cordón lateral, hay un nervio lateral, o sea, tiene 4 cordones nerviosos, a diferencia de la mayoría de los animales que estos cordones nerviosos van a estar concentrados solamente en un solo sitio, en la parte ventral. Los nervios laterales y el dorsal van a desaparecer en los grupos que vamos a estudiar más adelante. Vemos aquí que el corte implica el ovario y el útero y el intestino, ¿no? Entonces, internamente pues se ve que son animales relativamente simples. A la derecha vemos el dibujo de un macho. Entonces vemos que tiene el testículo, los espermatozoides que terminan en un canal deferente, la vesícula seminal donde se acumulan los espermatozoides, la cloaca y una espícula. Vamos a ver en unos minutos cómo funciona la cópula de estos animales. Quería mostrarles la cutícula. La cutícula está formada por varias capas. Hay una capa basal, una capa intermedia, una capa interna y una capa exterior. La epicutícula. Cuando el animal muda, para crecer, él debe desprenderse de la cutícula vieja y alcanzar nuevo tamaño. Entonces vemos que la capa externa es la que se desprende, lo vemos al final a la derecha. La cutícula no es celular, simplemente son capas de material quitinoso, pero no hay célula. La célula está en la parte basal. Había una imagen. Fíjense la faringe de algunos animales, ¿no? La boca. Vemos que tiene en algunos una cavidad vocal con estoma, es boca. Aquí vemos un estomastilo. Esto es un nematodo que parasita plantas, donde le inserta el estilo, la aguja, y permite que entonces la savia de la planta fluya hacia la boca y el animal la succiona. Luego aquí vemos otros organismos que tienen dientes que los usan para morder las presas, ¿no? Hay otros que simplemente comen bacterias y basta que tengan la boca abierta para ingerir las bacterias. Ok, vemos acá el corte transversal de una faringe. La faringe pues tiene una cubierta, tiene una glándula faríngea, tiene filamentos suspensores, tiene la célula apical, la lámina basal, la cutícula que rodea el esófago. Hay una neurona motora que es la que inerva esta zona muscular y los miofilamentos radiales. Miofilamentos significa que toda esta estructura gruesa con rayas que vemos son músculos. Ahora, la pregunta, vemos acá algunas faringes, a la izquierda una faringe sumamente prolongada, en nematodos a género marino y de agua dulce, cuyas especies se alimentan de agregaciones bacterianas. El B, Rhabditis, cuyas especies marinas se alimentan de bacterias. El C es un animal
juveniles especies de Gastronermis que parasitan el hemocele de insectos absorbiendo los nutrientes directamente a través de la pared corporal más que con la faringe. Entonces vemos que la faringe está muy poco desarrollada. Y el de Criconemoides, género que lleva un estilete en la punta y punza las raíces de las plantas y succiona el contenido, ¿no? Entonces, vemos que distintas faringes permiten primero la taxonomía de estos animales y revelan las distintas funciones que cumplen estos organismos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el desarrollo muscular de la faringe de esa magnitud? Fíjense que cuando veíamos el cuerpo del animal, la morfología, el resto del intestino no es muscular, solamente la faringe. Entonces, ¿por qué piensan ustedes que la faringe tiene que tener ese desarrollo muscular tan alto? Recuerden que el aparato o el pseudocele está lleno de líquido y sometido a presión. Entonces, si yo tengo una presión interna, para meter comida dentro del cuerpo del animal, ¿qué tiene que ocurrir? Silencio. A ver, Juan, dime algo. Remache, abre el micrófono. Disculpe, profesor, ¿cuál fue su pregunta? Tenemos un animal cuya presión interna en el cuerpo es muy alta. Los músculos están permanentemente contraídos y mantiene una presión cuando el animal puede moverse. Una culebra, por cierto. No sé si han visto nematos alguna vez en el ambiente natural. O a veces cuando si tenemos mascotas en casa, perros o gatos, cuando ellos cuando defecan, pueden expulsar nemátodos. Y uno los ve entonces cómo se mueven, cómo mueven la colita hacia un lado y hacia otro. Entonces se ve que el animal pues está contrayendo los músculos, pero el músculo funciona en base a la presión interna que tiene. Entonces, si yo tengo un animal con presión interna, para meter alimento dentro del cuerpo, que está sometido a alta presión, ¿qué tengo que hacer? Si la faringe no tuviera esa gruesa capa muscular y el animal está sometido a alta presión, ¿qué pasaría con los órganos internos? Se destruirían, prof. Se dañarían por dentro. No necesariamente, lo que sería que saldrían del organismo. Se contrae, ¿no? El animal está permanentemente contraído y eso mantiene la presión hidrostática dentro del cuerpo. Y eso es lo que permite que los músculos funcionen. Porque los músculos, nuestros músculos, ¿cómo funcionan? Tenemos un esqueleto rígido, el cual es articulado por músculos que lo mueven hacia un lado. Cuando el músculo se contrae, mueve los huesos en un sentido. Cuando se contraen los músculos antagónicos, mueven los huesos en el otro sentido. Pero aquí no hay huesos. Aquí lo que hay es un sistema hidráulico rígido, que es lo que permite que los músculos, cuando se contraen, el animal pues se mueve hacia un lado o hacia otro. Pero la alta presión interna evitaría que el animal pudiera alimentarse. Entonces, gracias a la faringe muscular, logra que ingrese el alimento y el músculo va moviendo con movimientos peristálticos, introduciendo al animal dentro del intestino. Pero fíjense, contrapresión, o sea que el animal va moviendo la faringe, que es altamente muscularizado, y forza que el alimento entre dentro del nematodo. Eso era todo. Es un sistema hidráulico bien curioso, ¿no?, que tienen los nematodos para operar. Bien, entonces yo les quería mostrar, a ver si conseguí el dibujo,
del nematodo en reproducción, para que vean cómo el macho se enrolla alrededor del cuerpo de la hembra y le inserta aquí a la derecha. Vemos que la hembra es la alargada y el macho se enrolla alrededor del cuerpo de la hembra y en el extremo de su cuerpo está el estilo. Entonces veamos cómo funciona. Tenemos entonces el extremo posterior. El fasmidio dijimos que era una estructura sensorial y una sencilla genital, ¿no? Son estructuras sensoriales de los nematos. Entonces aquí tenemos el testículo, va formando las espermatozoides, son las células germinales que dan origen a los espermatozoides, la vesícula seminal, donde se van a acumular los espermatozoides, y el canal eyaculador. Entonces, este sistema, fíjense que es externo está rodeado del pseudocele, pero seguramente tiene una cavidad muscular que al contraerse expulsa los espermatozoides. Ahora, ¿cómo logra el animal posicionarse correctamente? Bueno, se enrolla alrededor de la hembra e introduce el estilete, esta aguja que vemos aquí, espícula, la introduce dentro de la vagina de la hembra. Una vez que está allí posicionada, contrae la pared del espermaducto y inyecta los espermatozoides dentro de la vagina de la hembra. Aquí vemos que otro nematodo, la B, tiene un sistema que le permite fijarse con estas espículas al poro, este es el poro de la cloaca, inserta las espículas y se posiciona en la hembra para introducir los espermatozoides. El C dice espermatozoide ameboide de Caenorhabditis elegans. Vemos que el espermatozoide no es flagelado como en la mayoría de los animales, sino que vemos que tiene es ameboide, una amiba, tiene un núcleo en la mitocondria. Ok, aquí veíamos bueno, lo habíamos visto, el ovario está en mitad del cuerpo, tiene los óvulos que se van formando, hay un receptáculo seminal donde el macho introduce los espermatozoides y aquí va a formar pues, los huevos fecundados que luego van a salir por esta abertura. De aquí al B vemos un huevo encapsulado de Trichurus, que es un nematodo que invade el aparato, el intestino grueso de los mamíferos. El C es huevos de nematodo mermítido, cuyos juveniles parasitan a los saltamontes. Los adultos viven en el suelo y cuando maduran las hembras fijan sus huevos en las hojas de las gramíneas u otro tipo de vegetación utilizando el viso proteináceo. Bien, entonces volvemos entonces ahora a la lectura que teníamos inicialmente con las láminas. A ver. Ya va. Miren, tengo problemas, necesito parar la clase en este momento y continuamos entonces mañana la lectura de los nematodos, que me tengo que preparar para la siguiente clase, si no, no me va a dar, voy a tener problemas. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Si no, No, disculpe, dime, Dixon. me ayuda con la asistencia, porfa, que no puedo conectarme temprano. Dixon, Mero Dixon. Gracias. Ya, listo, Dixon. Bueno, jóvenes, entonces mañana continuamos con los nematodos y sobre todo la parte de enfermedades causadas por nematodos que son bien importantes. Así que hasta mañana.
Chao. Chao, profe, cuídese. Ok.